Buenos días, doctor. Vamos a pasar con el examen del aporte 2 del tracto gastrointestinal. Primero hablaremos de los principios generales de la función gastrointestinal. Viendo un poco de anatomía, de afuera hacia adentro vemos la capa serosa, la capa muscular lisa longitudinal, la capa muscular lisa circular, la capa submucosa y la capa mucosa. Tenemos el músculo liso gastrointestinal que funciona como un sinsitio, ya que sus fibras se van a disponer en haces y van a estar separados en parte por tejido conjuntivo laxo y se van a fusionar en muchos puntos. Tenemos que su composición va a ser una capa longitudinal, que van a ser haces que se extienden longitudinalmente, y una capa circular, que van a ser los que lo rodean. Bien, con respecto a la actividad eléctrica, se va a componer de ondas lentas que van a constituir cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo, y su función va a ser controlar la aparición de potenciales en espiga, que a su vez se van a producir en la contracción muscular. Los potenciales en espiga van a ser los verdaderos potenciales de acción y se van a generar cuando el potencial de reposo va a alcanzar un valor más positivo que menos 40 milivoltios. También los cambios de voltaje del potencial de membrana en reposo van a ser importantes. El potencial de membrana en reposo va a tener un valor medio de menos 56 milivoltios. Bien, el control nervioso va a ser por el sistema nervioso entérico, que va a ir desde el ano, desde el esófago hasta el ano. Va a estar formado por el plexo mientérico de Auerbach, que va a regir todos los movimientos gastrointestinales, va a ser excitador y va a estar entre las capas musculares longitudinal y circular. El plexo submucoso de Meissner, que va a controlar la secreción y el flujo sanguíneo. También tengo el control autónomo del sistema gastrointestinal, que va a ser parasimpático, que va a aumentar la actividad del sistema nervioso entérico. Tenemos una parte craneal que va a hacer que el nervio vago va a inervar al esófago, al estómago, al páncreas y al intestino. La parte sacra va a inervar la mitad distal del intestino grueso hasta el ano. La parte simpática se va a originar de la médula de T5 a L2 y va a inervar todas las porciones del tubo digestivo. Los reflejos gastrointestinales van a ser integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Van a ser reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, donde van a volver al tubo digestivo. También reflejos que van a ir desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver al tubo digestivo. Con respecto al control hormonal, vamos a ver que son importantes la gastrina, colecistocinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina. Los movimientos del tubo digestivo tenemos que son propulsivos, donde encontramos al peristaltismo débil o nulo, que se va a dar en la ausencia del plexo mientérico, y el eficaz, que se va a dar con la presencia de este. También tenemos los de mezcla, que van a mantener el contenido intestinal permanentemente mezclado, y en algunas zonas las contracciones peristálticas se van a producir por sí mismas. Bien, pasamos con la circulación esplásnica, que va a corresponder al vaso, al páncreas y al hígado. Tenemos a las arterias mesentéricas superiores e inferiores del intestino grueso y delgado, y van a estar a lo largo de los haces musculares, que van a hacer hacia las vellosidades intestinales y vasos submucosos. Tenemos el grado de irrigación de la pared del tubo digestivo, que va a ser proporcional a la actividad local. Y bueno, el tubo digestivo va a liberar sustancias vasodilatadoras, y las glándulas gastrointestinales van a liberar vasodilatadores muy potentes. También tenemos el mecanismo del flujo sanguíneo a corriente de las vellosidades, que en condiciones normales va a ser la derivación de oxígeno desde las arteriolas a las vénulas y no va a ser peligrosa para las vellosidades. Con respecto al control nervioso, esta va a ser la estimulación parasimpática, que va a aumentar el flujo sanguíneo, y la estimulación simpática la va a reducir. Pasamos con la propulsión y mezcla de alimentos en el tubo digestivo. Tenemos la ingestión de alimentos, donde vemos a la masticación. Va a ser muy importante aquí los dientes, ya que los incisivos van a cortar y los molares van a triturar la comida. La inervación va a ser motora, va a ser del trigémino, del quinto par. La activación supramedular se va a dar en el tronco encefálico, donde se va a dar el ritmo masticatorio. Y el reflejo masticatorio va a ser para el bolo alimenticio, y va a ser la distensión de los músculos masticatorios. Van a activar la contracción y el cierre mandibular. Bien, las fases de la deglución van a ser voluntarias, donde la lengua va a ir hacia arriba y hacia atrás. La parte faríngea, donde va a ser la activación de receptores. Primero el paladar blando va a tapar las coanas, se va a cerrar los pliegues palatofaringeos, las cuerdas vocales se van a aproximar, la epiglotis va a subir, también va a subir la laringe, y se va a relajar el esfínter esofágico superior, y se va a contraer la laringe. En la fase esofágica, las ondas peristálticas van a ser primarias de 8 a 10 segundos y secundarias, que va a completar el vaciamiento.
Con respecto a sus funciones motoras, vamos a tener almacenamiento, que va a ser la localización del alimento. En el centro va a ser lo más reciente, en la periferia lo más antiguo. Tenemos la mezcla y la propulsión, que va a ser dado por el jugo digestivo. Las contracciones peristálticas van a durar de 15 a 20 segundos y el píloro va a permitir una mayor mezcla y repulsión del alimento. También vemos aquí al quimo, que va a ser un alimento más jugo gástrico. Tenemos al vaciamiento, que van a ser las contracciones más fuertes, van a ser 6 veces mayores a las habituales. Y también vemos la bomba pilórica, que va a ser una peristalsis, que va a ser la acción de bombeo, ¿no? Tenemos los movimientos del intestino delgado, tenemos las contracciones de mezcla o de segmentación. Estas van a ser concéntricas, duran 1 minuto. La frecuencia va a ser de ondas lentas en la pared, en del duodeno y el yayuno, y se van a bloquear por administración de atropina. Los movimientos de propulsión van a tener un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo, van a requerir de 3 a 5 horas para que el quimo llegue a la válvula iliocecal. Las hormonas que las van a activar va a ser la gastrina, insulina, motilina y serotonina, y las hormonas que la inhiben van a ser la secretina y glucagón. Con respecto a la función de la válvula iliocecal, va a ser que evite el reflujo y facilita la absorción del quimo. Bien, con respecto a los movimientos del colon, también tiene de mezcla, donde son importantes las austras, que van a medir de 2,5 centímetros. Las contracciones se van a dar circular y longitudinales. Van a ser, en la máxima intensidad va a ser de 30 segundos, su absorción va a ser de líquidos y de electrolitos, y va a ser de 80 a 200 mililitros de materia fecal. Eso va a tardar de 8 a 15 horas en llevar el quimo a la válvula iliocecal. Con respecto a la propulsión, este va a ser un movimiento en masa que se va a dar 1 a 3 veces por día. Va a ser por el anillo de constricción. El 20 centímetros va a perder sus austras y se va a contraer como una unidad. Va a durar 30 segundos y se va a relajar cada 2 a 3 centímetros. Con respecto a la defecación, va a ser la penetración de un movimiento en masa sobre el recto. Se va a dar la contracción tónica del esfínter anal interno, lo cual sería involuntario, y la contracción del esfínter anal externo, lo cual sería voluntario. Bien, pasamos con las funciones secretoras del tubo digestivo. Tenemos a la estimulación autónoma de la secreción, donde vemos que la estimulación parasimpática va a aumentar la velocidad de la secreción glandular. La simpática va a tener un doble efecto, ya que va a provocar un ligero aumento de la secreción, o también puede reducir la secreción excesiva mediante una vasoconstricción. Los mecanismos básicos de estimulación de las glándulas del tubo digestivo sería que estas secretan jugos digestivos al ser estimuladas por la presencia de alimento en el tubo. El mecanismo básico de secreción va a ser que van a seguir los siguientes pasos. Primero, los nutrientes se van a transformar desde los capilares hasta la base de las células ganglionares. Segundo, las mitocondrias dentro de la célula y de su base van a formar ATP. La energía de este ATP se va a usar para sintetizar sustancias orgánicas y va a tener lugar en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. Estos productos de secreción se van a transportar por los túbulos de retículo endoplasmático. En el Golgi los materiales se van a acumular y van a salir en forma de vesículas de secreción, y por último estas vesículas van a quedar almacenadas hasta las señales nerviosas y hormonales, hasta la superficie celular. Bien, con respecto a la secreción de la saliva, las principales glándulas van a ser las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. La secreción serosa va a contener tialina, va a descomponer el almidón en maltosa, y la secreción mucosa va a contener mucina para la lubricación y la protección. La saliva va a tener su secreción en 2 etapas. La secreción primaria de los acinos va a contener tialina y mucina, y la secreción secundaria se va a modificar en los conductos. Bien, la secreción gástrica va a disponer de 2 tipos fundamentales de glándulas. Tenemos a las glándulas oxínticas, que van a formar ácido clorhídrico y van a estar en el cuerpo y en el fondo del estómago. Las glándulas pilóricas, que van a estar localizadas en el antro y van a secretar pequeñas cantidades de pepsinógeno y grandes cantidades de moco. También estas van a secretar gastrina. También se va a dar la secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales. Va a tener una concentración de 160 mililitros y va a tener una acidez de 0,8. La estimulación de la secreción gástrica va a ser por la secreción de ácido clorhídrico y va a ser sometido a un control endocrino y nervioso. Las células parietales van a trabajar con las células parecidas a las enterocromáfines y van a ser estimuladas por la gastrina.
Con respecto a las fases, vamos a tener una fase cefálica que se va a dar a través del vago, la fase gástrica por los reflejos nerviosos de secretores locales, reflejos vagales, estimulación gástrica de histamina, y una fase intestinal que va a ser el mecanismo nervioso y hormonal. Respecto a la secreción pancreática, tenemos a las enzimas pancreáticas. Para las proteínas tenemos a la tripsina, quimotripsina, carboxilopeptidasa. Para los hidratos de carbono tenemos a la amilasa pancreática. Para las grasas tenemos a la lipasa pancreática, la colesterol asterasa y a la fosfolipasa. Bien, también vemos aquí la secreción de iones bicarbonato por las células epiteliales de los conductillos que nacen en los acinos. Bien, con respecto a los estímulos básicos que provocan la secreción pancreática, tenemos a la acetilcolina, que va a estimular a las células acinales del páncreas y va a favorecer la producción de enzimas pancreáticas digestivas. La colecistocinina, que va a ser secretada por la mucosa del duodeno y las primeras partes del ayuno, y la secretina, que va a estimular la secreción de iones bicarbonato. Sus fases van a ser las mismas. Tenemos a la cefálica, que va a ser la liberación de acetilcolina, la gástrica, que va a continuar la estimulación nerviosa, la intestinal, que va a ser la secreción pancreática copiosa en respuesta a la secretina. La secreción de la bilis, sus funciones serían la digestión y la absorción de grasas por los ácidos biliares, también la excreción de productos de desechos procedentes de la sangre. Bueno, el hígado va a secretar la bilis en dos fases, desde los hepatocitos a los canalículos y de los canalículos hasta el conducto hepático y colédoco. Entonces, la bilis puede almacenarse en la vesícula durante 12 horas aproximadamente. La composición de esta va a ser las sales biliares, bilirrubina, colesterol, lecitina. Y los estímulos, la colecistocinina y la secretina. Con respecto a las sales biliares, sus funciones va a ser la acción detergente para la grasa de los alimentos y la absorción mediante micelas junto a los lípidos, ¿no? La circulación enterohepática va a ser el 94% va a reabsorber hacia la sangre desde el intestino delgado. Con respecto a la secretina, va a ser control de la secreción biliar y va a provocar un efecto estimulante sobre los ácidos biliares y va a aumentar la secreción biliar para la solución acuosa rica en bicarbonato. Bien, pasamos con el colesterol y conductos biliares. Bien, las sales biliares se van a formar en los hepatocitos a partir del colesterol plasmático. Y la cantidad de colesterol en la bilis va a depender de la cantidad de grasa ingerida. El colesterol puede precipitar en la vesícula y puede formar cálculos biliares. Bien, pasamos con la secreción del intestino delgado. Tenemos a las células de las glándulas de Brunner que se van a ubicar entre el píloro y la ampolla de Vater. Estas van a secretar moco alcalino en ocasiones y su función va a ser proteger la pared duodenal. La secreción de jugos intestinales por las cristas de Löwer-Kung van a componer a las células calciformes que secretan mocos, a los enterocitos que secretan agua y estas vellosidades van a absorber con rapidez la secreción. Bien, la secreción de moco en el intestino grueso se va a dar, va a ser regulada por la estimulación directa de las células mucosas en la superficie y los reflejos nerviosos localizados en las criptas. Esto se va a dar en el caso de estimulación parasimpática extrema, se va a secretar demasiado moco y la persona va a tener que expulsarlo cada 30 minutos aproximadamente sin necesidad de materia fecal. También tenemos a la diarrea como respuesta a la irritación, que va a ser una irritación del intestino grueso que va a ser causada por infecciones bacterianas. Bien, pasamos con la digestión y la absorción del tubo gástrico. Tenemos la digestión de alimentos mediante hidrólisis. Tenemos las hidrólisis de las proteínas, donde tenemos la condensación, se elimina hidróxilo y un hidrógeno. En la hidrólisis, luego de ser digeridos, las enzimas proteolíticas van a devolver iones hidrógeno e hidróxilo de las moléculas de agua a las moléculas de proteínas para separarlas en los aminoácidos. En caso de las grasas, la condensación va a tener 3 moléculas de los ácidos grasos, van a ser condensados con una de glicerol y va a eliminar 3 moléculas de agua, ¿no? La hidrólisis va a hacer que al digerir, las enzimas van a devolver 3 moléculas de agua a los triglicéridos. También tenemos a la hidrólisis de los hidratos de carbono, donde la condensación se va a eliminar hidrógeno de un monosacárido y un hidróxilo del siguiente y va a generar una molécula de H2O. En la hidrólisis va a ser el proceso inverso a la condensación. Con respecto a la digestión de los hidratos de carbono, los hidratos de carbono de los alimentos, se va a dar porque la alimentación humana normal solo va a contener 3 fuentes importantes de hidratos de carbono.
la sacarosa, la lactosa y el almidón. Entonces, la digestión de los hidratos de carbono va a comenzar en la boca y en el estómago. La boca va a tener a la enzima tialina, que va a ser la alfamilasa, y en el fondo y el cuerpo gástrico, la alfamilasa va a estar bloqueada por el ácido de las secreciones gástricas. Bien, pasamos con la digestión de las proteínas. Tenemos a la pepsina, que va a ser la digestión de colágeno, y van a penetrar las enzimas digestivas. Va a tener lugar en la parte proximal del intestino delgado. Y en los enterocitos encontramos dos tipos de peptidasas, la aminopolipeptidasa y la dipeptidasa. Con respecto a la digestión de grasas, tenemos unos pasos que va a ser la emulsificación, la digestión de triglicéridos y la formación de micelas, y por último la absorción. Las sustancias que van a intervenir van a ser enzimas como la lipasa lingual, la lipasa gástrica, también la lipasa pancreática, la intestinal, los sales biliares y los fosfolípidos lecitina. Y por último vemos la absorción. En el intestino delgado las grasas se van a absorber de 100 gramos a 500, los aminoácidos de 50 a 100, de 500 a 700, los iones de 50, de 100 y el agua de 7 a 8 litros, de 20. Bien, la absorción de iones, el sodio va a ser transportado activamente a través de la membrana intestinal, se va a dar la osmosis de agua, va a haber una absorción de iones cloro en el intestino delgado, una absorción de iones bicarbonato en el duodeno y en el yeyuno, y la secreción extrema de iones cloro y sodio y de agua por el epitelio del intestino grueso en ciertas formas de diarrea, ¿no? Y por último tenemos a la absorción de nutrientes. Bien, esta va a tener que los hidratos de carbono van a ser absorbidos principalmente como monosacáridos, y la absorción de proteínas como dipéptidos, tripéptidos o monosacáridos. Eso sería todo. Muchas gracias.